Continuamos con el estudio de Esther. El estudio anterior culminamos el capítulo 1, ¿verdad? Y ahora iniciamos con el capítulo 2 del libro de Esther. Y en sus notas dice lo siguiente: cuando se calmó un poco el caos causado por el rechazo de Vasti, el reino no tenía reina y el trono carecía de acompañante. Los rumores sobre la humillación del rey Dolor de Cabeza pasó de las calles a su cuarto privado. Ya ha pasado tiempo, para el capítulo 2 ya ha pasado tiempo y ya nos vamos a dar cuenta de cuánto tiempo ha pasado aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 2. Ya para esto todo lo que había pasado con Vasti, todo ese caos, todavía dejaba secuelas, por supuesto. Hay un decreto que sacó el rey que no se puede romper, que obligaba a los hombres a tomar autoridad en su casa y someter a su mujer. Durante todo este tiempo, lo que tanto se rumoraba en las calles ya no se rumoraba tanto, más que de pronto en las casas, quizás algunas que otras esposas, si es que no eran todas, quejándose, ¿verdad? Quizás incluso maldiciendo a Vasti de pronto, en el lenguaje persa, por la dura consecuencia de sus acciones. Y los esposos, pues, quizás agradeciendo la situación que se había dado en el palacio real. El capítulo 1 nos catapulta al segundo capítulo de este libro tan intrigante de Esther. Y sin importar cómo lo ve usted, la realidad nos dejará boquiabiertos. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo sección por sección. Por favor, leamos juntos Esther capítulo 2, verso del 1 al 4. Yo voy a leer el verso 1 y ruego que ustedes me ayuden con el verso 2 y así hasta llegar al verso 4. Dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Pregunta: ¿cuándo recordó el rey Jerjes a Vasti? Lo encontramos la respuesta en el verso 1, ¿verdad? Dice, pasadas estas cosas. Es la respuesta bíblica a esa pregunta. ¿Cuándo se acuerda Jerjes de Vasti? Dice, cuando pasaron estas cosas. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver más adelante. Segunda pregunta dice, ¿quién propuso la búsqueda de una nueva reina? La respuesta lo tenemos en el versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los sirvientes personales del rey. Mencione los pasos específicos mencionados en los versículos 3 al 5 para la selección de la nueva reina. Hay 4 pasos en estos versículos que le dicen los sirvientes al rey. 4 pasos, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos para que usted logre identificar esos pasos y después lo vamos a revisar juntos. La respuesta está entre los versículos 3 al 5. 4 pasos
que dieron los sirvientes para escoger a la nueva reina. La respuesta está en los versos del 3 al 4. ¿Ya lo tienen? Parece que todavía faltan algunos. ¿Pudieron encontrar los 4 pasos? O por lo menos algunos de los pasos. ¿Sí? Paso 1. El paso 1 del verso 3 al verso 4, ¿verdad? Ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Ese es el paso 1. Poner personas en todas las provincias del reino. Segundo paso. Así es, llevar a las mujeres vírgenes a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres. Paso 3. Dejarlas al cuidado del eunuco, Hegai, para que le den también sus atavíos. Y el último paso lo encontramos en el verso 4, que es ya la culminación cuando presentan a las vírgenes delante del rey, a la doncella que agrade a sus ojos. ¿Pudo completar los 4 pasos? Mire ahora la referencia del tiempo en el versículo 1. Pasadas estas cosas, un buen momento para lanzarnos a nuestro segundo capítulo es preguntarnos qué cosas pasaron. La conclusión obvia es todos los sucesos del capítulo 1, pero una mirada más detenida a la historia en posición al tiempo que se infiere en Esther podría sugerirnos algo más. Dice, pasadas estas cosas el rey se acordó de Vasti. ¿Qué cosas pasaron? Normalmente cuando leemos la Biblia decimos, bueno, todo lo que pasó en el capítulo 1. Pero si nos adentramos más en la historia, nos damos cuenta que lo que pasó fue mucho más que lo que está en el capítulo 1. ¿Cuánto tiempo pasó? Lo vamos a descubrir viendo las siguientes citas. ¿Qué años de reinado de Jerjes se especifican en las siguientes citas bíblicas? Primero Esther capítulo 1, verso 3. Dice, ¿en qué año? En el 3er año. Y Esther capítulo 2, verso 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 aproximadamente? 4 años. 4 años en los que el rey no solamente, digamos, estuvo tranquilo en el palacio real. 4 años. ¿Recuerdan para qué el rey estaba haciendo la fiesta? ¿Qué quería hacer el rey? El banquete de 180 días, presumiendo sus riquezas con el fin de ¿qué?
¿De ir a dónde? ¿Ustedes sí están siguiendo los estudios, mis amados? Quería ir a la guerra, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Grecia. En esos 4 años, efectivamente, el rey se fue a la guerra. ¿Y qué creen que pasó? Le dieron una paliza al pobre rey. Regresa derrotado y entonces dice, después de estas cosas, claro, imagínense al pobre rey derrotado, se acuerda de Basti. ¡Ay, mi reinita! ¿Dónde está ahora cuando necesito que alguien me dé un poco de ánimo? Es lo que pasó durante esos 4 años. Para nuestra sorpresa, Jerjes no coronó a la siguiente cara bonita que se presentó en la primera oportunidad política. Pasaron 4 años entre el destierro de Basti y la elección de la nueva reina. Durante este tiempo, el rey llevó a cabo una expedición a Grecia que no tuvo éxito. Sufrió una derrota naval en Salamis y lo persiguieron en Platea. En Platea debe ser. No tiene tilde la E, ¿verdad? Y es grave. Graves no se tildan cuando terminan en NS o vocal. ¿Estamos bien con la gramática? Fracasó en el matrimonio y en la guerra. Pero al parecer no fue sino hasta el segundo fracaso cuando Jerjes recordó su fracaso matrimonial. Y muchas veces es así, ¿no? A veces la pasamos de fracaso en fracaso, de errores en errores. Y a veces cuando llega un fracaso más fuerte que el anterior, entonces nos podemos a meditar. No sé si le ha pasado, pero es como que empezamos a reflexionar de todo lo que hemos hecho durante los últimos días, durante los últimos meses, semanas, años. Y intentando de pronto buscar, bueno, ¿desde cuándo fue que me empezó a ir mal? ¿Qué fue lo que hice mal? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Llega de tropezar, tropezar, tropezar y cuando ya cae hasta lo más bajo, cuando siente que ya no puede fracasar más, entonces es como que en retrospectiva usted empieza a ver todo lo que ha perdido y empieza a meditar. Son esas noches en las que no puede dormir. Y es lo que le estaba pasando a este rey. Y ahí cuando llega todo derrotado, entonces recuerda todos sus fracasos, todo lo que pasó. Y se acuerda también de la reina Basti y de lo que había hecho. La palabra hebrea que se traduce acordarse implica una nota de compasión, que Asuero se había puesto melancólico ante la ausencia de su esposa y arrepentido por la severidad de su castigo. El lenguaje del texto que Jerjes pensó acerca de lo que se había decretado contra Basti, algunos autores explican que el verbo hebreo en forma pasiva se acordó de la sentencia contra ella, sugiere que transfiere la culpa a sus consejeros, un hábito que manifestará en otras ocasiones. Según algunos autores, cuando Jerjes, ¿verdad?, utiliza esta palabra, dice, y se acordó de ella, lo hace en un sentido de nostalgia, como si estuviese arrepentido de la decisión que había tomado. Lamentablemente ya no se podía echar para atrás, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era el decreto persa? Inquebrantable, no se puede abrogar. Dejemos que el hebreo le proporcione una imagen. La palabra que se traduce como sosegada en Esther capítulo 2, verso 1, es la misma palabra utilizada para disminuyeron las aguas en Génesis capítulo 8, verso 1. Es interesante que en ese versículo también se usa la misma palabra para recordar que se utiliza en Esther. Génesis capítulo 8, verso 1 dice, y se acordó Dios de Noé. Aquí es la misma palabra que se utiliza para cuando habla de que el rey se acordó de Basti, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca,
e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron. Esta es la misma palabra que se utiliza para sosegar las aguas. Y ahí en sus notas dice, examine Génesis capítulo 8, verso 1 y describa el contexto de la palabra disminuir. ¿A qué se está refiriendo aquí? Básicamente, que básicamente las aguas se redujeron, bajaron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el rey Asuero termina de ser derrotado, pasado ya estos 4 años en los que le pasó de todo, dice que su enojo se sosegó, se disminuyó. Dice, una vez que su enojo se disminuyó, entonces se acordó de Vasti. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Que nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos, y una vez que se disminuye toda esa emoción, todo ese sentimiento, todo ese pesar, todo ese impulso, entonces recién empezamos a pensar bien las cosas que estamos haciendo. ¿Le ha pasado? A mí también me ha pasado. Todos hemos vivido terribles experiencias en que fuimos arrastrados por las aguas del enojo, pero descubrimos otras emociones debajo de ellas cuando al final disminuyeron. Piense en un ejemplo específico en su propia vida. ¿Qué otras emociones afloraron una vez que se pasó el enojo? Cuando el enojo de Jerjes se sosegó, puede ser que le invadiera el remordimiento junto con sentimientos de pérdida y soledad. En su despertar, Jerjes no necesitaba lo que pudieran darle 100 concubinas, necesitaba una esposa y sus sirvientes personales lo sabían. Entonces, una vez que se le pasó el enojo al rey dolor de cabeza, una vez que empezó a pensar con claridad lo que estaba haciendo, entonces se acordó de Vasti, se lamentó, se sintió solo, ya no estaba airado, ya no estaba tonto, ya no estaba lleno de cólera. Una vez que se calmó, entonces le dio el remordimiento, sentimientos de pérdida, sentimientos de soledad. ¿Y qué es lo triste de todo esto, mis amados? Que lamentablemente el rey ya no podía recuperar a Vasti. ¿Por qué? Porque el decreto era inquebrantable, incluso para el mismo rey. ¿Qué enseñanza nos deja esto, mis amados? No sé si usted puede ver un paralelismo con la vida actual, pero lo mismo nos pasa a nosotros, seres humanos. En algunas circunstancias de la vida y sobre todo en las relaciones con los demás, en esas situaciones que muchas veces son incómodas, situaciones que muchas veces se pasan de la raya, situaciones que muchas veces nos dan ahí justo en el nervio, ¿verdad? En ese botón que nos llena de ira, que saca lo peor de nosotros, sea cual sea la situación, sea que fuere la culpa de alguien más o sea que fuera nuestra propia culpa. El hecho es que cuando no nos dejamos controlar, ¿verdad? Cuando no tenemos dominio propio, cuando no hay autocontrol y cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, al igual que este rey, mis amados, estamos escribiendo decretos persas con nuestras acciones y con nuestras palabras. Y entonces, movido en nuestra ira, empezamos a escribir pequeños decretos persas y empezamos a hablar y empezamos a actuar y después ya no nos podemos echar para atrás. Y es triste, mis amados. Y entonces lo que dijimos, después pensamos, ¿pero por qué dije eso? ¿Pero por qué cometí ese error? ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué me dejé llevar? ¿Por qué no frené mi lengua? Y lamentablemente ya no se puede hacer nada. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado también. Y hay que tener cuidado, mis amados. Siempre que actuamos llenos de cólera, estamos escribiendo decretos persas que ya no pueden ser quebrantados.
Y entonces, padres, ¿verdad? Cuidado con lo que le dicen a sus hijos. Hijos, cuidado con lo que le dicen a sus padres. Hermanos, cuidado con lo que le dicen a sus hermanos. Iglesia, cuidado con lo que hacemos y con lo que nos decimos entre nosotros. Solo por un momento de cólera y de enojo no vale la pena escribir un decreto que al final nos haga sentir peor. Tengamos cuidado con lo que hacemos, porque nuestras acciones, mis amados, tienen consecuencia. Y muchas veces ya no nos podemos echar para atrás. Y no solamente con nuestro enojo o nuestra relación con los demás, pero cuidado de ceder ante nuestros impulsos, ante placeres, ante pecados, que también traen sus consecuencias. Y sí es cierto, mis amados, gloria a Dios, porque Dios restaura vidas más allá de nuestros errores y de nuestros fracasos. Sin embargo, mis amados, aunque es cierto, Dios restaura nuestra vida, nos perdona, restaura nuestras relaciones, Dios nos restaura para la eternidad, hay consecuencias que se pagan en vida. Pregúntele a David, pregúntele a Sansón, pregúntele a un pastor que creo yo no soy digno de mencionar su nombre y no con el ánimo de juzgar a un siervo de Dios, aunque su historia es muy conocida. El caso de Jimmy Swaggart, ¿verdad? Por ejemplo. Que sí, Dios restauró. La esposa le perdonó, volvió a predicar. Sin embargo, mis amados, nunca fue lo mismo. Y aún ahora hay personas que dicen, yo creía en el Dios de Jimmy Swaggart. Y una vez que falló, yo me aparté. Mis amados, nuestras acciones tienen consecuencia. Dios restaura, sí, por supuesto. Dios salva, Dios perdona, Dios hace todo nuevo. Pero humanamente y sobre todo en nuestras relaciones hay consecuencias que se pagan en esta vida. Cuidado con lo que hacemos. No menospreciemos lo que tenemos, no menospreciemos nuestras relaciones, no menospreciemos nuestro ministerio, nuestro liderazgo, la posición que Dios nos dio. No menospreciemos el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos por un ataque de cólera, por un impulso, por una emoción o por un momento de placer. No vale la pena. Tratemos de siempre guardar dominio propio y autocontrol conforme a la voluntad de nuestro Dios. Bien, los sirvientes vieron cómo estaba Jerjes, ¿verdad? No sé si usted ha visto alguna vez, no sé si usted puede identificar entre sus amigos, entre sus conocidos, quizás entre su familia, una persona que se muestra inquebrantable, una persona, digamos, fuerte, que le ha pasado de todo, ¿verdad? Y aún así usted lo ve y dice, wow, pero ese tipo sigue adelante. No sé si ha podido identificar una persona así, una persona de autoridad, de poder. ¿Cómo se siente usted cuando ve a esa persona que para usted de pronto es inquebrantable? Lo ve cabizbajo, destruido, desanimado, con pesar, lleno de lágrimas. ¿Cómo se siente usted? No es como un choque, de pronto dice, wow, pero esta persona que era inquebrantable. Es como que si se llega a estremecer una persona que para nosotros era inquebrantable, nosotros decimos, entonces la cosa es seria. No sé si le ha pasado. Y es lo mismo que le pasa a estos sirvientes. Vieron a un rey que para ellos era inquebrantable y ahora lo están viendo vulnerable. Si usted alguna vez percibió una pizca de vulnerabilidad en alguien que muestra un exterior duro, sabe bien cuán abrumadora puede ser la tentación de buscar una solución rápida. Cuando se tambalea el que parece inconmovible, nosotros también nos estremecemos. Así es como la compasión de los sirvientes de Jerjes se convirtió en un concurso de belleza. El término hebreo
que se traduce como sus atavíos en Esther capítulo 2, verso 3. No sé si pueden poner el versículo. Dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guardas de las mujeres, y que les den sus atavíos. El término hebreo que se traduce como sus atavíos significa básicamente tratamiento cosmético de belleza con aceites especiales y jabón de baño. Qué específico, ¿no? El hebreo. En hebreo, esa palabra representaba como un kit de limpieza, un set de limpieza, que incluía ciertos aromas, ciertas especias, entre otras cosas. No sé si, bueno, de pronto las hermanas, ¿verdad? ¿Cuántos cosméticos tienen ustedes? Bueno, pero puede hacerse una idea, ¿no? De todo lo que usan las hermanas. Ustedes son bellas, mis hermanas, ¿verdad? Así natural como Dios las hizo. Pero está bien siempre pues arreglarse y todo lo demás. Hermanas, cuando se encuentre en casa, vaya a su cuarto de baño, miren sus armarios y haga una lista de todos los artículos que encuentre allí bajo esas categorías, para ver qué tan largo es, ¿verdad? No sean tímidas. Ustedes podrían muy bien ganar este concurso si se lo proponen. Nadie dice amén, parece que no lo quieren ganar. Los artículos de belleza y cuidado personal. ¿A qué voy con todo esto, mis amadas hermanas? Ustedes saben todo lo que ustedes gastan, ¿verdad? Los millones que se van en maquillaje, en todo lo que gastan, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? Es un gran negocio los cosméticos, ¿verdad? Estaría bueno abrirse de pronto un negocio. Hermanas, ustedes solo pueden comprarme a mí, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto, mis amadas? Los artículos de belleza y cuidado personal son un negocio estimado en 29 billones de dólares al año solo en Estados Unidos. Lo que es más, esa gran cantidad de dinero no la usan solamente las personas que, digamos, pueden necesitar un poco de ayuda. Irónicamente, nadie siente más presión para lucir bien que aquellos que tienen una presencia agradable. Usted y yo conocemos hombres y mujeres atractivos que son tan inseguros que es doloroso muchas veces estar cerca de ellos. No sé si seguramente le ha pasado que a veces las personas que más se arreglan y más se ponen son personas que se les ve bien, ¿verdad? Pero a veces esas personas son las que más sienten la presión de tener que arreglarse, de tener que usar tantos productos para conservar su belleza. Y es lo mismo en esta ocasión. Según Esther capítulo 2, verso 2, ¿qué clase de mujeres estaban buscando para recibir estos tratamientos de belleza? Señale una respuesta. ¿Jóvenes vírgenes de qué cosa? De buen parecer. La respuesta es aquellas que ya eran jóvenes y bellas, como las hermanas que están aquí, ¿verdad? Lo que quiero resaltar, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, es que nunca nos sentiremos lo suficientemente atractivos en nuestro mundo estilo persa para sentirnos satisfechos. Siempre necesitaremos más tratamientos. La vanidad de la belleza y la hermosura. ¿Cuál sería una manera razonable de lidiar con las presiones, criterios y paradigmas de este mundo? Veámoslo en Proverbios capítulo 31, verso 30. Dice, mujeres, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
¿verdad? Y esto lo dijimos también en el Día de la Madre, ¿verdad? La mayor virtud que tiene una mujer. ¿Cuál es la mayor virtud de la mujer virtuosa? Dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque eres bella. No. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. ¿Por qué? ¿Por qué sobrepasaba a todas? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mis amadas mujeres, ¿verdad? Queridas hermanas, mire, usted puede tener gracia con las personas, puede ser agradable, puede ser gentil, puede tener buen carisma. Y habrá muchas mujeres que tengan incluso mejor carisma que usted. Puede ser bella, y yo le aseguro que todas las hermanas aquí son bellas. Pero habrá mujeres que serán mucho más bellas que usted. Puede usted tener gracia, puede usted tener belleza y hermosura, pero miren, mis amadas hermanas, su mayor virtud, su mayor atributo no es su carisma, no son las buenas obras que puede hacer, no es el tiempo que pasa en el gimnasio, no es el tiempo que pasa en la peluquería. Su mayor atributo, su mayor virtud es temer a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y en el caso de los hombres también. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Y mire quién lo dice. El rey Salomón, un rey que lo tuvo todo, lo fue todo y lo vivió todo. Y este rey Salomón, una vez que probó de todo, dice, no le negué placer a mis ojos. Hizo de todo, mis amados. Si no, lea un poco de lo que hizo este rey en Eclesiastés. Y cuando hace de todo y gana todo y alcanza el éxito y todo lo demás, hombres que muchas veces somos ambiciosos, ¿verdad? Y queremos llegar a la cima. ¿Cuántos hombres quieren llegar a la cima del éxito? Parece que muy pocos, ¿verdad? Bueno, yo sí quiero llegar al éxito. Y el éxito para mí es estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero uno que alcanzó todo y lo logró todo, después en retrospectiva dice, todo es vanidad. Y termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis amados, en esta vida el mundo va a querer ofrecernos montón de cosas en esta vida. Pero miren, mis amados, ni la fama, ni la fortuna, ni el dinero, ni el poder, ni un buen físico, nada, mis amados, nos puede dar, nada nos puede llenar el vacío que tenemos dentro. Como seres humanos, como personas, y sobre todo hombres, que muchas veces tenemos tantos sueños, ¿verdad? No sé si es esa testosterona que tenemos, pero de querer alcanzarlo todo, de querer ser superiores en todo. Pero miren, mis amados, ni la fama, ni la fortuna, ni el dinero, ni todo lo que quiera alcanzar, ni todo lo que pueda ofrecerle este mundo va a llenar el vacío que usted tiene. Porque ese vacío, mis amados, el sentido de nuestra vida está solamente en temer a Dios. Lo único que llena nuestra alma, lo único que le da sentido a nuestra existencia es agradar a Dios. Procuremos entonces, en lugar de agradar a este mundo, agradar al único Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el fin supremo de nuestra existencia. Salomón, un hombre que lo disfrutó todo, lo fue todo y lo tuvo todo, nos dice lo que realmente importa en esta vida. Lo único que le da sentido alguno a nuestra existencia y prevalece más allá de la fama, el poder, la fortuna, la belleza, placeres y demás vanidades es el temor a Jehová. Por sobre todas las cosas busquemos agradar a Dios. Mis amados, lo más hermoso en este mundo es agradar a Dios. Mire, usted para este mundo puede que no alcance todo lo que usted se haya propuesto alcanzar. Pero si usted es una persona que agrada a Dios, yo le aseguro que va a ser la persona más feliz en su vida.
va a estar disfrutando lo que yo lo llamo y lo que la Biblia llama la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud, mis amados? Es cuando nuestra vida está perfectamente alineada a Dios. No necesitamos más nada porque ya estamos plenos, completos. Disfrutamos de esa plenitud. Miren, muy pocos creyentes alcanzan ese estado de disfrutar la plenitud en esta vida, al menos. Después todos en la gloria eterna vamos a estar completos con nuestro Rey. Pero al menos en esta vida hay personas que empiezan a vivir la plenitud de Cristo. Y es cuando se encuentran perfectamente alineados a la voluntad de Dios. Cuando están agradando a Dios en todo. Su trabajo, su profesión, su carrera, en su familia, en su hogar. Todo está perfectamente alineado. Y uno está en paz, descansa. Vienen problemas, sí. Pero usted está tranquilo porque sabe que está agradando a Dios. Y eso es disfrutar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Mis amados, concluyendo este tema, permítame, yo tengo aquí un asunto, ¿verdad? Permítame hacer un recuento de las cosas. Repasemos un poco lo que hemos aprendido durante nuestros años como cristianos. Hay dos fuerzas opuestas, la luz y las tinieblas. Y el ser humano muchas veces desvaría entre una y otra. Dos fuerzas a las que agradar. O agradamos al mundo, a este sistema movido por el diablo, cuyo fin es la destrucción, o agradamos a Dios. Y repasando un poco todo lo que hemos aprendido. Por un lado tenemos el mundo movido por Satanás, el sistema que desde el principio buscó arruinarnos, tentándonos para pecar, nos corrompió y una vez que salimos del Edén por culpa de nuestro pecado, corrompió este mundo también con ese pecado, con esa maldad. Entró la muerte, la destrucción. No contento con esto, nos tienta todavía para seguir pecando, para seguir fallando. Nos envía más destrucción, más muerte. Quiere constantemente atacarnos, nos tienta, ¿verdad? Nos ofrece un montón de cosas solo para llevarnos juntamente con Él a la condenación eterna, que es el lago de fuego o el infierno, para siempre. Y por otro lado tenemos a Dios, que desde el principio nos hizo a su imagen y semejanza, y que cuando fallamos, tanto fue su amor desde antes de la fundación del mundo, que una vez que fallamos puso en marcha el plan de redención, un plan perfecto para salvarnos paso a paso hasta llegar a la cruz de Cristo, donde entregó por amor a su único Hijo para poder salvarnos, donde no solamente nos salvó, no solamente nos redimió, sino que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y no contento solamente con esto, la oportunidad de ser uno con Dios, manifestando a su Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos bendiciones, promesas, tesoros, dones, misterios. Nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar para la eternidad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ceder ante la presión de un mundo que siempre ha querido destruirnos, cuando podemos rendirnos ante el amor de Dios, que siempre quiso restaurarnos y salvarnos de todo mal? Mis amados, escúcheme bien, en lugar de ceder ante la presión de este mundo, mire, vale mucho, mucho más, y eso usted lo sabe, vale muchísimo más rendirnos ante el amor de Dios que ceder ante la presión de este mundo. Y ya para terminar, amados y amadas, este mundo siempre mantendrá el enfoque en cosas vanas y pasajeras, con el fin de entretenernos en lo perecedero y descuidar lo eterno. Sin embargo, como iglesia, nuestra postura debe ser distinta. No tenemos a un rey desquiciado, movido por el dolor del fracaso.
Tenemos a un Rey de Reyes poderoso y victorioso. No tenemos un esposo ebrio de orgullo buscando una reina por capricho, pero sí tenemos a un amado que anhela una novia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por tanto, mis amados y amadas, temamos a Dios, que su presencia sea nuestro cosmético y la devoción nuestro perfume, una fragancia que agrade a Dios, vestidos de pureza y justicia, embellecidos de integridad. Pues hoy no tenemos que ganar un concurso de belleza, pero sí presentarnos a las bodas del Cordero, vistiendo lino fino, limpio y resplandeciente delante de nuestro amado. Y gozaremos con Él, y viviremos con Él, y reinaremos con Él, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu de Dios por tanto amor e infinita misericordia con nosotros. Gracias por traernos a este lugar y por recordarnos, Señor, cuán grande es tu amor. ¿Cómo no rendirnos ante un amor tan grande? Tú que solo buscas lo mejor y no tienes necesidad, Señor, porque tú sigues siendo Dios. Y siempre serás Dios. Pero fue tu amor lo que te movió a esa cruz. Es tu amor lo que te mueve cada día a perdonarnos. Es tu amor que nos protege, que nos cuida, que nos da sentido, que nos da identidad, que nos da propósito, que nos levanta cuando caemos. Es tu amor que nos tiene de pie todavía. Ayúdanos, Señor, a honrar ese amor, a honrar tu sacrificio, a corresponderte, Padre. ¿Por qué ceder ante un mundo que solo quiere mi destrucción cuando puedo rendirme al amor más poderoso del mundo, el amor de Dios que quiere salvarme y lo mejor para mi vida? Gracias, Señor, por tanto amor, y ayúdanos a hacer esa iglesia pura y sin mancha, que pueda presentarse delante de ti en integridad, vistiendo lino fino, con acciones justas y puras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te rogamos ahora también por las ofrendas y los diezmos que entregamos en tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Innumerables son, Padre, tus bendiciones en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y qué bueno, Señor, qué lindo que pueda honrarte, que pueda alabarte, que pueda rendirte culto con mis diezmos y con mis ofrendas. Y gracias por las bendiciones que se añaden según tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.